Dios les bendiga. Soy Mariuxi Molina y esto es Voces de Fe, un lugar, un espacio en donde podrás, a través de las historias de nuestros invitados, hacer de él un lugar para ser y un lugar para crecer. Bienvenidos. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del pastor Carlos Vega, a quien le agradecemos por darnos este tiempo para esta cita en esta entrevista. Pastor, bienvenido y un saludo por favor a quienes nos están viendo en estos momentos. Muy buenas noches a toda la audiencia de este canal. Primeramente darle gracias a Dios y gracias a nuestra pastora María Aurora Tomalá, a nuestra pastora Yanet Tadeo y a nuestra hermana Mariuxi que es la anfitriona en este momento y va a hacer la entrevista. No sé, yo estoy nervioso, pero no sé qué va a pasar aquí y espero que sea para bendición de todos ustedes. El pastor Carlos Vega, líder espiritual de la iglesia El Buen Samaritano, extensión Monte de los Olivos, es un verdadero testimonio de fe, esfuerzo y resiliencia. Lo que inició como una pequeña célula hoy se ha convertido en una comunidad que sigue creciendo bajo su liderazgo y compromiso con la obra de Dios. Esposo y padre de 4 hijos, director del grupo misionero Los 70 de la Fundación El Buen Samaritano. Además es un empresario. Hoy conoceremos un poco más de su vida, su historia, su visión y el llamado que lo impulsa cada día. Bueno, pastor, para dar inicio a esta entrevista, como es ya clave de nuestro formato como programa, queremos conocer a nuestros invitados y para ello queremos saber cómo fueron sus inicios, o sea, ¿quién es Carlos Vega? ¿De dónde viene? Bueno, yo vengo de una familia muy humilde y fui un muchacho que no tenía ni papá, porque mi papá murió cuando mi mamá tenía 8 meses en brazos y fue muy dura mi niñez porque imagínense, en la escuela te molestaban y todo ese tiempo pasé como medio inseguro, pero gracias a Dios, Dios me dio un abuelo muy tierno, muy valioso, un abuelo que me dio esa seguridad, esa parte paternal y de ahí fui creciendo. Nunca pensé que yo me iba a ser cristiano, nunca. Yo cuando iba a botar la basura, yo vivía en el suburbio, yo le tiraba piedra a los techos de las iglesias y salía corriendo porque oraban y me burlaba, pero mire cómo es Dios y Dios me sacó de eso y me siento agradecido por todo lo que hago. Qué bien, pastor. Y podríamos también contarle a quienes nos están viendo a través de este canal, en esta entrevista, cómo fue su experiencia de conversión. ¿Cómo llegó usted a los pies de Cristo? ¿Cómo se convirtió al Evangelio de Cristo? Bueno, eso fue muy lindo porque en la empresa donde yo trabajo, que creo que muchos la conocen, que es la señora Mireya Dalmau, es una fábrica de muebles que le trabajamos los muebles a la gente que tiene mucho dinero, son muebles muy finos y ella se convierte, ella era bien católica, ella se convierte, ella daba muchas ofrendas a las iglesias católicas, pero ella se convierte al Señor y ella, como es impulsiva, quería que toda la empresa se convierta. Entonces ella averiguaba qué iglesia estaba haciendo un retiro y mandaba a todo el personal. Y yo me le escapaba, nunca le iba, hasta que un día, en el tiempo de Dios, fui. Y de ahí fui a ese retiro que tanto me acuerdo todavía. El líder era Johnny Luna y en ese retiro yo me le burlaba a mis compañeros porque desde la primera noche comenzaban a llorar porque ¿Tienen experiencias con el claro, Espíritu Santo? tocados todos y comenzaban a llorar y yo me burlaba y les decía, yo no voy a estar llorando. Viernes, sábado a las 10 de la noche, un expositor habló sobre la familia y hablaba de que el tema se llamaba paternidad responsable. Y como uno siempre era bebedor, fines de semana, fútbol, discotecas, entonces te le robas el tiempo a tu hijo pasa en tu casa mientras tú estás tomando. No, eso me fue tocando hasta que ese veto explotó. Y me arrodillé y de ahí fue otra cosa.
Qué bien. Fue tocado por el mismo Espíritu Santo Sí, y sí, aquello sí. que parecía imposible en ese momento por Sí, al ver a sus porque compañeros. yo era muy Se dio. terrorífico. Bueno, y en cuanto a, luego de su conversión, ¿no? ¿Qué nos puede contar, pastor, sobre el recorrido que usted ha llevado desde el tiempo que usted se convirtió? ¿Ya cuántos años tiene ya en el Tengo Evangelio? 15 años en el Evangelio. Wow, mire, sinceramente yo conozco a los entrevistados un poco, ¿verdad? Pero no tenía idea que usted ya tenía 15 años. 15 años, Wow, son- 15 años. es bastante tiempo recorrido, Sí. ¿no? ¿Y cómo ha sido ese caminar en el Evangelio? Desde que se convirtió hasta ahora. Bueno, desde que me convertí, todo este proceso le doy gracias a la señora Mireya, Es pastora que es también, ¿no? pastora, la pastora Mireya. Yo le digo señora Mireya, no me Por la acostumbro a confianza, decirle, la amistad. no me acostumbro a decirle pastora porque siempre estoy en el lado laboral, siempre con ella. Entonces, pero bueno, sí, a la pastora Mireya le agradezco mucho porque gracias a ella... Fue un canal de bendición. Claro, y fue desde el comienzo, o sea, pertenecemos al Buen Samaritano, pero cuando la pastora Mireya se da cuenta que hay muchos ministerios que a la final la querían tener por el dinero que tenía o por lo que ella podía dar, ella se dio cuenta, ella es una mujer muy inteligente y una mujer de Dios, de oración. Ella es una mujer de oración y Dios le revela que tiene que hacer una iglesia para el pueblo que labora con ella. Y ella lo hizo. Y desde ahí son mis comienzos y viene enlazado junto con la pastora María. Porque la pastora María, cuando inauguraron la iglesia, fue la que administró la iglesia. El comienzo, yo me convierto con la señora Mireya, ella me manda a playas a hacer una obra misionera, misionero desde el principio, tenía como 3 meses convertido y ella me envió y se hizo una obra, incluso hay una iglesia ahí que pertenece a las iglesias misioneras Asambleas Cristianas con 120 miembros, o sea, esa fue la base, pero fue la piedra que puso la señora Mireya conmigo. Y de ahí el discipulado me lo dio la pastora María, porque ella nos cogió todos, éramos como 50, pero que no sabíamos nada de Dios. Tiernitos. Nada de Dios. Y ella decía, tú grandote, búscame tal versículo. Yo me temblaba porque no sabía manejar ni la Biblia. Entonces, eso a mí me sirve. O sea, yo no sé cómo será el proceso de mis hermanos que siguen en la fe, pero a mí me gusta la presión. Entonces eso me llevó que cuando yo llegaba a la casa, me comencé a aprender todos los libros de la Biblia, porque yo sabía que la pastora María al siguiente día me iba a preguntar. Entonces fue un crecimiento bien rápido, y le doy gracias a Dios porque fue el proceso. Comencé con la pastora María y estoy con la pastora María en el Buen Samaritano. Qué bien, eso justamente le iba a preguntar cómo ha sido el proceso que ha llevado para lo que está hoy actualmente, que usted ya es un pastor, claro, ¿verdad? Ungido. O sea, ese proceso de llegar al pastorado, porque a veces de pronto muchas personas no conocen, ¿no? Cómo funciona esto, cómo va. Más o menos, ¿cuál fue el trabajo o cuáles fueron las experiencias que tuvo que pasar? Bueno, mi característica siempre ha sido en el servicio, siempre con la pastora Mireya y más en el Samaritano, que es un ministerio de servicio, de mucho trabajo. Cuando yo llego al Samaritano, la pastora me observó casi 10 meses, 11 meses. Igual venía con un problema, pero ella ahí, mi primer función en el Samaritano, tanto me acuerdo que ella me dice, Betito, venga, que este año en la convención usted va a trabajar. Y me dieron una credencial de ujier. Usted se para en esa escalera, pero de ahí usted no se va a mover, solamente dele la mano a los pastores y a la pastora para que suban a la plataforma. Y de ahí fue el trabajo, testimonio. Siempre he sido trabajador en la parte secular y en la parte espiritual. O sea, me ha gustado el trabajo. De ahí parto a ser líder de la iglesia central, y de la iglesia central también me dieron la célula, que fue un proyecto de cuando estuvimos estudiando el seminario teológico del CEBAC, que decían que tenían que plantaciones de iglesias.
Me acuerdo que la hermana Fátima íbamos bajando y me dice, ¿quieres una célula? Y digo, ya, pues porque me gusta trabajar. Y cuando fuimos a la célula con mi esposa, eran 2 ancianitos y un señor en silla de ruedas. Yo decía, ¿en qué me metí? Pero soy perseverante, yo no arrojo la toalla. En eso yo me caracterizo que si me meto a hacer las cosas en Dios, las tengo que hacer bien. Y duró eso casi 4 meses, ya me estaba desganando. Y Dios me da una estrategia de cambiar la célula en un segundo piso por un señor que iba en muleta, se le hacía complicado. Entonces yo le digo, ¿por qué no lo hacemos mejor en la planta baja de su comadre? Y una experiencia bonita porque cuando llego a esa casa no podía, había algo en eso, yo no sé, yo peco de ser muy caritativo y para no alargarle la historia, no podía dar palabras ahí porque no veía que estaba bien la casa y comencé a hacerle con un compañero mío las paredes, le puse el piso, los hijos de los señores le pusieron el tumbado y eso impactó. Y de ahí, de ese hogar, me salieron casi 5 convertidos. Wow. Más los ancianitos que tenía, eran 8. Y así poco a poco me quedé casi 1 año y después de 1 año 8 meses alquilé un localcito y hasta el día de hoy somos cerca de 26 miembros. Wow. Es decir, accionando la fe también, o sea, no solamente con la palabra, sino con la acción propia. Amén. Y propia de un hombre que le gusta trabajar, visionario, porque también es empresario, ¿verdad? O sea, no, yo me debo a una empresa, pero me gustan los negocios, siempre le inculco a mis miembros de la iglesia. Mis hijos como quiera ya están encaminados porque ellos ven de su papá, entonces ya quisiera que todos tengan, la menor creo que tiene el espíritu de negociante. La menor se hace enchiladas de gomitas y las vende, o sea, ella sí tiene ese espíritu pero de ahí a mis miembros siempre les digo que nunca pueden decir, yo no puedo adquirir ese carro, yo no puedo darle ese estudio a mi hijo, yo les inculco eso. Yo les inculco eso porque de la mano de Dios todo se puede lograr. Así es. Todo, y con esfuerzo más todavía. Yo empresario no soy, pero me gustan los negocios. Yo si veo un carro viejo, yo lo compro y lo voy arreglando poco a poco y después lo alquilo. Bueno, entonces tiene un espíritu empresario. Sí. Bueno, pastor, y por ejemplo también conversemos un poquito sobre cómo ha sido el caminar hacia el pastorado de la mano de la familia, porque a veces surgen situaciones en las familias, ¿no? Debido a que un hombre o una mujer toma la batuta y decide decirle sí al Señor en un servicio y a veces genera ciertas circunstancias en los hogares. ¿Cómo ha sido llevar su ministerio pastoral con su ministerio de la familia? Bueno, ha sido muy, muy duro. Cuento que ha sido muy duro, no porque he tenido no ayuda de mi familia, sino que es muy duro por el tiempo, es muy duro mire todas las canas que ya tengo canas. Yo cuando comencé a tener la célula, yo no tenía canas y veo que uno adopta, por lo menos en mí. Mis hijos dicen que no quieren pastorado porque ya están viendo, como están trabajando al lado mío, ya ellos ven los problemas y claro que no le contamos los problemas a ellos, pero ellos ven que estamos preocupados, que nos duele la cabeza, que ya vengo porque hay que dar una consejería. Hay veces que termina el culto y nos quedamos hasta las 5 de la tarde dando consejería y ellos están en el carro esperando. Entonces son complicaciones que a veces ellos no lo comprenden, pero uno ya lo entiende por amor a las almas. Y bueno, yo no lo pedí, yo no pedí el pastorado, nunca pensé que iba a ser pastor. No lo pedí, pero me gusta trabajar con la gente. Me gusta trabajar con la gente y más con la gente que... Yo siempre he dicho que a mí mi personaje, después de Cristo, el personaje favorito es el rey David. ¿En qué sentido? Porque el rey David trabajaba con todas esas gentes que
estaban sin fe y esperanza. Entonces yo me identifico con esa gente que a la final no tiene una oportunidad en la vida y trato de que ellos puedan tener una oportunidad. Yo pasé por mucha necesidad de joven y de niño, y siempre en mi mente decía que mis hijos no iban a pasar eso. Y hasta el día de hoy Dios me ha respaldado esa parte de ahí. Entonces trato, como dice la palabra, o sea, hay que dar de gracia lo que uno recibió de gracia. Y Dios me abrió muchas puertas. Y lo importante de todo esto es aprovechar esas puertas que Dios les abre. Porque Dios te puede abrir muchas puertas, pero si tú no las aprovechas, no va a pasar nada. Y eso depende de cada uno de nosotros. Y lo más importante que le enseño a mi iglesia es que todo lo que nosotros vayamos a hacer para Dios tiene que salir de aquí. Porque si solamente sale por agradar al pastor o agradar al líder, eso se desvanece y en 3 meses ya se cansan y no llegan. Pero cuando uno lo hace de corazón, uno está acostado, tengo que hacer eso, te da pereza, pero por el amor a Dios tú te levantas, te vistes, te arreglas y llegas a lo que Dios te envió. Es muy cierto lo que usted dice, porque sin amor pues no hay motivación, ¿no? Y eso es lo que nos dejó, lo tenemos en la palabra también que dice, ¿no? Que siempre debe prevalecer el amor en todo. Pastor, y también, por ejemplo, usted es parte del grupo, del ministerio, mejor dicho, de misioneros, pero no solamente que es parte, usted es líder del grupo de los 70, que es un grupo misionero, ¿verdad? Cuéntenos su experiencia ahí, ¿cómo ha sido esa experiencia de líder misionero? Fue muy dura. Yo soy muy humilde, soy sencillo, yo puedo comer en cualquier lado, y no me gusta menospreciar a nadie. Pero cuando se trata de dormir, yo quiero estar cómodo. Y cuando recién la pastora me ingresó al grupo misionero, siempre ha estado al frente de nuestro pastor Klinger, Lino Klinger. Y en Esmeraldas, como tengo un poquito de posibilidades, yo tenía un dinero, nunca me voy a olvidar de eso. Y yo veía que iban a dormir en el piso, en tablas, yo no había llevado un colchoncito. Y yo me le acerco al pastor Klinger, yo pensando que... Le digo, pastor, ¿a qué hora nos vamos a levantar mañana? A las 5 de la mañana. Ya, entonces, yo voy a estar aquí a las 5, yo me voy a alquilar un departamento, una habitación en un hotel y regreso a las 5 y el pastor se molesta. ¿Quién lo inscribió? Porque él no me conocía. Entonces, la pastora María, el hermano Beto. Entonces, fue una enseñanza y fue un choque porque... Yo puedo sufrir en todo, pero menos en la dormida. Si yo no me baño, no puedo dormir. Ya es costumbre desde joven. Si yo no me baño, no puedo dormir. Yo tengo que engañar el cuerpo, buscar algo y mojarme por aquí y ya sí me bañé y me acuesto. Pero de ahí, poco a poco en el trabajo, testimonio, el pastor, fui al lado del pastor Klinger. Si me decían, tienes que ir me acuerdo que una vez viajé a llevarlo porque se iban a ir al oriente, a Shell, allá por el oriente, para que se vayan en las avionetas. Yo fui cargado en mi camioneta, lo dejé y regresé, y él decía que yo me mataba mucho, pero me gusta, y él vio en mí esa parte de colaborador, trato de serle fiel a Dios. Y vuelvo y digo, mi personalidad es siempre el servicio. Y en misiones me ha gustado mucho, incluso lo estoy aplicando en mi iglesia, de ir a visitar. Y es muy lindo y también a veces muy triste de ver familias como viven, niños que sufren, ancianos que sufren. Mucha necesidad. Demasiada necesidad, eso ahí. Y cuando comenzamos, a mí primero yo me afligía porque siempre comenzamos sin nada. Pero después ya Dios me iba moldeando y dirigiendo y diciendo, primero hay que preparar el terreno y después vienen las personas. Y nosotros comenzamos con alabanza y casi nadie sentado, pero ya terminan las alabanzas para la palabra, las sillas llenas. Entonces he aprendido mucho ver, no con mis ojos, sino ver con los ojos espirituales de Dios. Entonces, misiones es muy duro, pero asimismo también nos da contentimiento en el corazón. Nos da mucha alegría porque hay muchas personas que
que se llevan una palabra, que se convierten. En misiones también hemos llevado víveres a regalar. En el oriente yo vi muchas cosas, como cosas injustas, que le vendan a esa gente que no tiene mucho dinero un panel solar en $300 y que le cobren. No. En misiones hemos visto muchas necesidades y muchas injusticias, pero Dios glorificándose siempre en cada sitio que vamos. Claro, escuchando las historias de quienes han pasado ya por aquí, por este lugar, por este set que tenemos aquí, para las entrevistas, pues también nos motiva a quienes escuchamos sus historias, ¿no? De esas experiencias, cómo van aprendiendo, cómo los va llevando de un trabajo a otro, porque en los caminos del Señor es así, ¿no? Sí. Una cosa lleva a la otra. Y como usted decía, ya está eso impregnado en querer servir y todo eso. Yo quisiera saber qué significa para usted realmente ese llamado al pastorado que se le ha hecho. El significado. Mira, cuando Dios me llama al pastorado, que ya más o menos se lo revela nuestra pastora María, yo creo que el significado son las almas. Son las almas. Yo creo que ya lo dije al principio. Yo quiero que todas esas personas primero tengan una oportunidad espiritual, que Dios les dé la oportunidad de que ellos puedan glorificarlo, alabarlo, y por medio de ellos, que ellos sepan que, como dice la palabra, primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. Eso es lo que siempre les inculco, que primero el servicio a Dios y el pastorado. El significado del pastorado para mí, yo creo que son las almas. Son las almas, porque yo ya quisiera ayudar a todo el mundo y no se puede, pero yo sé que no es con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. Y el significado del pastorado para mí son las almas, ganar más almas para Cristo, levantar una iglesia sana, levantar una iglesia que al mismo tiempo también, como se han levantado, ellos puedan levantar a otras personas. Entonces el significado es ese para mí son las almas. Pastor, ¿y proyectos que tengan así próximos como a nivel de su iglesia? Sí, nosotros ya empezamos no es mucho, pero nosotros, mire, imagínense, no tenemos ni 2 años, y este año por la pastora Yané me incentiva, pida primicia, y nadie, ni mi esposa, creía que podía coger. Me dice, ¿cuánto tú aspiras a coger? Yo le digo, unos 1,800. Me dice, oye, que tú sí tienes fe. Y cogí 1,800. Entonces, mi iglesia es chiquita, le falta mucho en la parte espiritual. Estamos recién, porque los he cogido, ellos son desde cero. Todos, la mayoría, casi el 80% es desde cero. Son personas que no conocían de la palabra. Y lo que marca la diferencia en mi iglesia es el trabajo. Cuando yo a ese pueblo le digo que hay que hacer algo para comprar un parlante, para comprar un aire acondicionado, ellos lo hacen. Son muy trabajadores, hermana. O sea, mi iglesia es chiquita, pero tiene de todo, y es gracias a Dios y gracias al esfuerzo de esas personas. Es más, tenemos ya el proyecto es comprarnos un solar, un terreno para la iglesia. Ellos están ahí, ya tenemos una base como de $2,200. Estamos comenzando ahorita también, un incentivo que todos nos pusimos de acuerdo. Yo como afuera. La mayoría de las personas que van a la iglesia comen afuera. Entonces digo, ¿para qué invertir ese dinero en otro lado si nosotros lo podemos gastar? Entonces cada familia se encarga de una semana de hacer el talento. Para nosotros, 30 platos. A $3 son $90. De ahí mismo salen los ingresos, ¿no? Esto es importante también
dejarlo así remarcado, porque hay mucha gente que se mete con este tema, ¿no? Principalmente de los diezmos. Hay mucha gente que no conoce, como no sabe puertas adentro, cómo se maneja una iglesia, claro, todo lo que hay que invertir, todo lo que hay que trabajar para darle un lugar en donde el pueblo pueda congregarse y también cubrir necesidades, porque no solamente es para la parte, digamos, arquitectónica, ¿no? Física, estructura física, sino también para implementarlo en el servicio, en la obra, cuando se lleva, por ejemplo, en ciertas fechas específicas, va y se ayuda a lugares, se dan donaciones y todo eso, ¿no? Lo comento porque a veces suele haber personas que escuchan la parte financiera y comienzan, usted sabe, ¿no? Claro. A creer que aquí se va a hacer millonario el pastor. Y no es así, porque gracias a Dios tenemos un ministerio que trabaja incansablemente, son más de 40 años, sus obras lo respaldan, y así cada uno de los pastores que están viniendo a estas entrevistas son hombres y mujeres que se están levantando en trabajo, en pos de una hemos comunidad. tenido ejemplos, pues nuestra pastora María, Así es. como ella siempre lo repite, de la nada Dios hizo mucho. O sea, y es una mujer trabajadora. Yo he aprendido mucho de ella. Por ejemplo, he aprendido mucho de ella, de moverme, de cómo conseguir los recursos, y no es pidiendo, es trabajando. Porque hay muchos que solamente se dedican a pedir, pero Dios no nos manda a pedir, nos manda a hacer algo, es una acción hacerlo. O sea, cuando, yo no sé si que voy a predicar o no, pero yo siempre le digo a mi pueblo que cuando nuestro Señor Jesucristo hizo la multiplicación de los panes y los peces, Él pidió algo y le llevaron ese algo, y con eso Él trabajó. Le llevaron los panes y le llevaron los peces, porque para Él era fácil decir que se haga el pan, que se hagan los peces, pero Él estaba esperando que sus discípulos busquen a alguien, qué tienen, qué hay, y le trajeron lo que había, y con eso Él partió. Entonces yo digo que siempre tiene que ser por medio del trabajo. Nosotros tenemos que hacer algo, y sí, yo estoy metido en fe, que yo creo que en fe, que en año y medio, en 2 años, yo creo que puedo tener mi terreno. Entonces ese es el proyecto más próximo, ¿verdad? Claro, es el proyecto. Una casa propia donde Amén. congregarse, que eso es fundamental para cada pueblo que se tiene a cargo como pastor. Y la verdad es que todas las historias que contamos aquí, o sea, que nuestros invitados cuentan, son motivadoras, porque son historias de personas reales, personas que tienen sus vivencias, que las comparten aquí, que hablan su corazón, y yo le agradezco, pastor, que haya dado todas esas vivencias. Y finalmente quisiera pedirle que nos dé un consejo, ¿verdad?, a toda la audiencia que de pronto pueda conectarse y ver este programa, sobre cómo manejar el llamado que puedan tener y cómo hacerle frente a ese llamado y no huir de él. Un consejo para aquellos que todavía no deciden tomar ese reto en sus manos de decirle sí a Dios. Amén. Bueno, yo lo que podría decirle, yo soy nuevo en el pastorado, pero yo creo que la mejor estrategia que uno puede tener para seguir en el llamado, para tomar, porque es una responsabilidad muy dura, es primero el amor a Dios. El amor a Dios, desde ahí parte todo. Porque si no le tienes amor a Dios, no va a fluir, no va a funcionar esto. Y después el amor a las almas, a las personas que nos mandaron a predicarles, a hablarles, como al fondo, yo no sé si se ve, pero ahí tenemos el cuadro del buen samaritano. O sea, dice que pasaron muchas personas, entre comillas, que eran grandes personas religiosas, pero no le dieron esa mano. Pero de camino pasó un samaritano y dice que le dio la mano. Entonces, todo esto se trata es por amor a las almas. Por amor a las almas. El pastorado es muy difícil, pero también asimismo tiene sus recompensas. Porque cuando tú ya comienzas a pastorear, tú ya tienes hijos. No
hijos de sangre, pero son los hijos espirituales que te salen y estás pensando en ellos, si ya les salió el trabajo, si es que ya matricularon a sus hijos, o sea, y eso a mí me llena porque veo que muchos miembros míos están creciendo económicamente y espiritualmente. Entonces de eso se trata, porque Dios no es deudor de nadie, y hasta el día de hoy Dios nos ha respaldado y nos seguirá respaldando. Y si usted tiene miedo, solamente confía en Él, porque con nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacer nada, es con la ayuda del Espíritu Santo. Así es, bueno, muchas gracias por este tiempo otorgado, lleno de muchas experiencias, de consejos, y creo que va a ser de mucha ayuda para quienes vean este programa. A mí me edifica cada invitado que viene aquí y tengo la oportunidad de entrevistarlo, pues yo tomo los consejos para mi propia vida y hago un autoanálisis, ¿no? Y Amén. digo, en esto puedo aplicar eso que el pastor dijo, lo que la pastora dijo, y hasta aquí pues he visto de parte de Dios que me permite poder escuchar esos consejos y ponerlos en práctica. Obviamente creo que también a todos los que se conectan van a hacer lo mismo. Le agradezco nuevamente y que Dios siga pues haciendo crecer su ministerio y lo lleve a alcanzar más metas en el Señor. Que Dios lo bendiga y que Dios los bendiga a todos ustedes.